Oye, tenemos un nuevo patrocinador de Cruzando el Charco. ¿Sí? Sí. Coca-Cola de segunda. No, es agua. No se lee Es bien. agua. ¿Qué pone? Bubbly. Ah, No me suena. ah, Que es es de los agua. Alpes. Que es de los Alpes o algo así. No sé, no es de aquí. Es de Pepsi. Ayer vi una película. Ayer vi una película en la que preguntaban cuál era la mejor. Aquí tenemos al gran Mr. X. Y bueno, Mr. X, estamos hablando de agua. Ha llegado justo en el momento propicio. Vi una película en la que decían que la mejor agua del mundo es japonesa. Es de un iceberg de Japón o algo así. O la más exclusiva o la más cara. No sé si tienes De noción de ello. veras. No sé. La peor sí conozco, es de México, es de la Grifas, ¿se dice? Sí. Esa es la La peor. de- Sí, ¿Por qué? nunca te da. No lo tomes, por favor. No, Sí, no. ¿No has escuchado de es la horrible. venganza de Montezuma? Sí, Sí, eso es la venganza de Montezuma. de ver la agua esa. Sí, Dicen que la de Madrid, tengo escuchado que es la mejor, pero yo creo que es la gallega. Aquí nos dice Mr. X barriendo para casa que la mejor es la de Bilbao. No sé. Mejor que la sí he gallega, escuchado lo dudo también, mucho, he sinceramente. escuchado que Madrid y País Vasco tienen agua muy. Todo España tiene agua muy buena, No, la en, verdad. en el sur tienen bastantes sus Sí, peditos, como diríamos, con el agua. La zona de de veras. Almería, Murcia y demás, sí, allí el agua. Aparte de que escasea, es un agua, no sé exactamente, no lo vamos a poner, pero como que tiene mucha cal o algo así. Mm, Aquí nos dice que en Canarias, que es bastante mala, algo malo tendría que tener Canarias, supongo. Eh, pero bueno, yo sí, creo que se le perdona fácilmente. Y poca agua se debe beber en Canarias, de todos modos. Yo no sé si ya están con sí. los carnavales, no sé si en Cádiz y por el sur creo que ya están preparándose para el rollo de los carnavales. Supongo que te veremos por ahí, Manuel. No sabemos si en Tijuana hay carnavales o no. No, ¿Cuál es la no. festividad más grande de Tijuana? En Tijuana, su aniversario, hay una feria o algo. Es como ¿Y, y eso no me cuándo acuerdo, cuadra? creo que no me acuerdo que es julio o febrero, pero es el aniversario de Tijuana. De Tijuana, Sí, si usted lo dice. Julio, febrero. Bueno, en Tijuana debe haber fiesta todos los días, julio. supongo. Sí, todos los días. Ayer, todos los días. De hecho, voy a ir hoy a Tijuana. Voy a ir a Sí. visitar. Oh, Sí, mi prima está visitando y voy a ir a verla. ¿de dónde es tu primo? De De Guanajuato. Guanajuato. Sí, sí, sí. Se vino al norte. A ver Sí, a su a primo visitar favorito. nomás. A ver a No, su primo otras cosas. favorito, supongo. Ah, No. bueno. No nos metemos en qué otras cosas. Preferimos mantenernos al margen. Bien, Manuel, pues hoy ya sabes lo que toca, ¿no? Tu amigo, Sí, tu amigo Milton. Friedman. ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Qué te parece Más o entonces menos. si hacemos la introducción y arrancamos? Ya hace que creo que estábamos en el segundo capítulo. Lo teníamos ahí la serie un poco abandonada. Es interesante, pero bueno, a lo mejor el ritmo tampoco no ayuda mucho. Te comparto ahora pantalla. Te comparto pantalla. Aparte, no sé si se va a quedar mucho tiempo, pero tenemos aquí al señor economista Mr. X, que a lo mejor nos puede dar algunas claves que a lo mejor se nos escapan. Eh, y eso, no sé ¿qué te parece si introducimos y le damos? ¿Está listo? Listo. Sí. Bueno, pues este es un nuevo capítulo de nuestra serie que forma parte de Amigos pero no compadres, en las que estoy con este amable, bello y astuto señor México-americano, podríamos decirlo. Y vamos a reaccionar, como siempre, a la serie de Milton Friedman, Libre para elegir. Estamos en el segundo capítulo, La tiranía del control. Yo creo que los tres primeros capítulos son los más interesantes. Después, cuando ya se mete con el rollo de las farmacéuticas y así, creo que ya se le va mucho la olla y no tiene mucha lógica. Pero sobre todo, a mí me interesa mucho la visión que tiene del comercio internacional Milton Friedman, ¿no? Pero bueno, antes de nada, vamos a saludar ahora sí a nuestro colaborador en este sentido, que se pondrá de parte del desposeído,
de Milton Friedman para tratar de apoyar sus teorías económicas en contra del Estado y a favor de la libre empresa. ¿Cómo te va, Manuel? Hola, hola. Me va muy bien. Aquí disfrutando de la vida. Hacía tiempo que no sabíamos de ti. Cuéntanos un poco cuándo te coges las vacaciones, cuándo te casas, cuándo asientas la cabeza, o si no hay planes aún de tener una vida estable y formal, como quien dice. Pues como te había contado, estoy intentando de empezar mi propio negocio y me ha tenido muy ocupado eso, mirando de locales Ajá. y am, cómo incorporar diferentes cosas. Estoy haciendo. Aquí ya Financiación, todo eso. se puede decir más o menos de qué iría el asunto, o es algo que no es legal y por lo tanto te meterías en un problema. No, es legal, es de Es legal. seguros y eso. Bien, estamos Seguros. contentos de que nuestros colaboradores tengan un desempeño legal a nivel económico. Sí, es legal, no es Galicia. Es California. Entonces, Hijo de... am, eso sí, es legal. Hacer impuestos y diferentes. Asesoramiento legal. Sí, sí, sí. Sí, como para registraciones de vehículos y cosas así. La buena... Cosas que requieren la el bu- Estado. Ujú. ¿Tú qué estudios tienes, Manuel? Porque en el primer programa hablamos siempre yo y Fran de historia y demás, pero tú no te... Acabaste en la Facultad de Historia de Salamanca, como quien dice, por cosas fortuitas de la vida, pero no estudiaste como tal historia, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son Ah, tu preparación no, académica. sí, la verdad, no sé por qué me pusieron estaba en los dos, en historia y derecho. Ah, es Pero verdad, es cierto, sí, sí, sí. sí, pero ah, historia es mi pasión. Historia me gusta mucho más que derecho y todo eso. ¿Y por qué no la escogiste? ¿Por qué no estudiaste historia ahí Ah, en Estados Unidos? Puedes ser franco y decir que no tiene salida y que es una basura. no, pero iba a decir eso, pero también lo que estudié es basura, entonces no sé. No, Hay poco donde... no pero sé por qué, la ¿estudiaste verdad. algo relacionado con el derecho o con la economía o exactamente Con relaciones internacionales, relaciones que internacionales, no, algo así? sí, no lo recomiendo Pero mucho. en Salamanca estuviste por el máster, no por la carrera, como quien dice, ¿no? Era doble carrera, hice doble carrera. Ah, doble carrera. Ah. Sí, Pero doble. en Salamanca estabas por la carrera. Sí, por español Sí, y vale. Yo te había español. entendido que estabas por un máster. Pensé que No. estabas allí por algún rollo del máster. Ujú. Pues ya saben, aquí Ya, doblemente, ya sé que ya estás terminando tu máster's, que es lo claro. que hubiera hecho yo estos 2 años en vez de trabajar. No sé. Pero Me arrepiento, tampoco la te creas verdad. que... No sé cómo están los precios de los másteres, de los máster. Es muy altos Sí, aquí. aquí en España también depende de la zona. A mí no me salió muy caro, pero, Creo que España pero, está muy bien, relativamente bien. depende de la zona. Aquí son algo económicos, pero generalmente son bastante caros y no te lo cubre la beca, por ejemplo. Te recomiendo aquí, Mister X, que hagas fiscalidad, que ahí se gana pasta. No sé si te Ah, vas a dedicar, sí, tú vas a hacer como asesoramiento fiscal y legal, ¿no? Supuestamente. pues sí, pero él dice como trabajar por el gobierno. No, no, no exactamente. Creo que es, por ejemplo, a nivel de empresa, ser el fiscal, el contable en cierta medida de una empresa, supongo que también se puede Ah, aplicar. pues lo que yo quiero hacer es ya ser mi propio dueño Jefe, de ser tu propio negocio, patrón. jefe, mi propio jefe, am, y ganar, creo que se va a ganar bien. ¿En bolívares Sí, o en dólares? ¿En qué te gustaría ganar? dólares, dólares. En Y bolívares gana cualquiera, como quien dice, ¿no? Pobres sí, 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 venezolanos. La se hace verdad es millonario. que ya solo Sí. aguantar a Maduro, ya los pobres tienen bastante. Pero bueno, que a pesar de todo lo que diga aquí en contra del sistema del libre mercado y demás, te deseo mucha suerte en esa empresa, Manuel. Ojalá no seas como la gran mayoría de los emprendedores que, por las dinámicas del mercado, acaban
en la bancarrota en cierta medida, ¿no? Entonces, desde aquí Sí, te sí, te damos buena suerte. Y ojalá te vaya bien, te lo digo gracias, de todo gracias. corazón, a pesar de que el libre mercado no es Y de mi emoción. por eso, por eso he tomado tanto tiempo para empezar, porque no quiero terminar así. No es fácil, claro, Estaba, sí, no es fácil. sí, pero ya que empiece, sí estoy planeando si me va bien y tengo empleados, me gustaría tomar quizá 1 o 2 meses al año libre y quizá ir a España 1 mes o 2. Ah, sí, y subvencionarme, eso estaría bien. Aquí dice Mister X que, fiscalidad se refería a llevar la fiscalidad de la empresa, ¿no? Cómo pagar menos impuestos y todo eso, supongo que Oh, no, en sí, ese yo sé sentido se cómo pagar refería. menos impuestos. Ya Ah, ya tienes ya tienes ya tengo lo que hay que estrategia, tener, como quien tengo un plan, sí, sí, para pagar menos Hay impuestos. plan entonces. Sí, Bien, bien. Bien, pues vamos a darle entonces, si te parece, a la serie. sí, hay que Seguimos darle. viendo. Ya digo, estábamos por la mitad del capítulo 2. ¿Tú te acuerdas en el primer capítulo, si habíamos visto los debates? Yo creo que no, el debate final. No, Yo creo no, que no. Lo vamos a saltar y si eso después en otra ocasión los veremos todos seguidos o de otra manera, porque lo más interesante en sí es lo que se cuenta. Bien, vamos a darle entonces, ¿te parece? Me tienes que decir si se escucha. Mm, Te comparto pantalla y vamos allá. Compartir pantalla. mm, fierro. Vale, Oh, y el boxeo, vale. te ¿Cómo? iba a decir. Te iba a mencionar la derrota de Canelo, pero De Canelo, sí, sí, fue impactante. Este finde fue eh, la unificación de los super welter. Creo que fue por ahí en California, creo. sí. Eh, Charlo y Castañón argentino contra un estadounidense. Pero bueno, eso lo haremos después y eso. Vamos a darle entonces. Me tienes que decir si se escucha y vamos con ello. Para cada otra ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Bien, vale, vamos ya. industria del país. ¿Se puede hacer más grande la pantalla? Trabajan en una industria que hasta ahora no ha ¿Cómo? solicitado. ¿Se puede hacer más grande la pantalla? Oh, Ah, no. sí, creo que sí. ¿Así? Sí, mejor. Protección especial, la industria del silicon chips. Cada uno de estos pequeños cuadrados en este disco es un microcircuito integrado altamente complicado. Un técnico norteamericano los examina para descubrir defectos. Es un trabajo altamente especializado y ella ha tenido mucha capacitación. Cuando haya ejecutado su labor, los ítems rechazados serán separados de los otros y los circuitos buenos serán embalados y enviados a Malasia, recorriendo la mitad del mundo. El producto de la habilidad tecnológica norteamericana regresa con este aspecto. Cada microcircuito ha sido encerrado en cerámica por un trabajador malayo que es altamente productivo en esta clase de trabajo. Pero los malayos no son capaces de probar sus productos, por eso vuelven aquí, a América, para ser alimentados a estas máquinas. Los ingenieros norteamericanos son buenos para producir máquinas sofisticadas. En una operación que dura una fracción de segundo, estas máquinas pueden probar cada circuito, lo pueden clasificar según su calidad y luego lo pueden dividir en una de 6 categorías diferentes de confiabilidad. La mano invisible de este mercado libre ha logrado maravillas tanto para las muchachas norteamericanas como para sus contrapartidas de Malasia. Y todavía no hemos llegado al final porque los silicon chips norteamericanos son exportados a muchos países donde obreros extranjeros los arman. El producto final es luego devuelto a muchas tiendas, de modo que usted y yo, los consumidores, podemos beneficiarnos con calculadoras de $10, como también con muchos otros dispositivos electrónicos que hasta hace poco simplemente no existían. Martín, Cuando este equipo de alta fidelidad llegó originalmente al mercado, solo los ricos. Dime. ¿piensas que en un sistema controlado centralmente o, ¿cómo se dice? Mm. En un sistema como la Unión Soviética o un sistema comunista, ¿crees que Sí. es capaz de producir productos de consumidores así, de consumidor? ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo que Como, habla ahí de muy, muy especializados y a muy bajo coste. sí, y productos que antes no existían, que Sí, la innovación sí, yo creo que la innovación lo que pasa es que, por ejemplo, una experiencia como la Unión Soviética, lo que se primó fue,
principalmente los bienes de equipo, que es la gran industria, porque bueno, el país se tenía que desarrollar todo el proceso que se vivió en otros países capitalistas de aquellos años, después se tuvo que dar en la Unión Soviética y todo fue los planes quinquenales que se conoce. Se desarrolló principalmente, bueno, pues todo lo derivado del acero, la gran industria, ¿no? Entonces, en ese sentido es cierto que tal vez se primó por encima de los bienes de consumo inicialmente, pero yo creo que ahí estarás de acuerdo conmigo que tiene su lógica que en ese momento se primase los bienes de equipo, porque sin esa base de un país industrializado y, por ejemplo, la electrificación a nivel general del país, que era algo que defendía siempre Lenin, no se hubiera podido después desarrollar lo que nos muestra Milton Friedman, en este caso, Entonces, de productos. sientes que el gobierno necesitaba que ah, industrializar o desarrollar el país a cierto nivel antes de Ujú. empezar a producir productos consumidores para el consumidor. Sí, creo que sí, creo que era necesario, como quien dice, no es una elección de odiar los productos de consumo, como quien dice, ¿no? Es cierto que mismo el consumo a nivel de un socialismo se entiende de forma diferente por ejemplo, la cuestión de la obsolescencia programada, ¿no? La cuestión de que se prime Pero eso más es, la... Ujú, dime. pero eh, ¿me puedes explicar cómo Japón o Corea del Sur, que se desarrollaron muy, muy rápido y hoy en día tecnología que está saliendo de esos dos países son entre las mejores del mundo y cruzando la frontera en Corea del Norte no es igual, o incluso China por mucho tiempo antes de abrirse al mundo no era así. Estaban enfocándose el gobierno en, sí, como dices, desarrollar el país a cierto nivel, Ujú. pero no te imaginas que la gente pudo hacer eso solos, sin necesidad del gobierno. Claro, por ejemplo, citas el caso de Corea del Sur. Corea del Sur se desarrolló en base a planes quinquenales, eso te animo a que lo busques. Se buscó primero una industrialización del país, sobre todo la reconstrucción posterior a la guerra de los años 50, y Corea del Norte realmente nunca llegó a ese proceso, ni China tampoco, a ese proceso de industrialización a nivel masivo como fueron los planes quinquenales en la Unión Soviética, básicamente porque Corea del Norte, su concepción maoísta y demás, hace que sea el granero, como quien dice, y un estado vasallo de China a nivel histórico, ¿no? Y eso hace que no se prime la industria ni siquiera, ¿no? A nivel incluso actualmente, por mucho que se hable de la campaña nuclear y demás, el desarrollo de la técnica y de la industria es muy escaso. Podríamos hablar del bloqueo, ¿no? Pero yo creo que no hay realmente un interés, ¿no? Se ofrece mano de obra barata. De hecho, China tiene trabajadores con prácticamente mano de obra esclava en Corea del Norte, y China también es un proceso similar, ¿no? China lo que favoreció fue ese trabajo, como quien dice, casi esclavo por encima del desarrollo tecnológico. Y ya lo hablamos con Mr. X la semana pasada, de que el desarrollo tecnológico en China aún estaba muy, muy por atrás del occidental, ¿no? Entonces creo que no son casos comparables en este sentido. Nos dice aquí Mr. X que por tener una gran tasa de ahorro acompañado de una dirección estatal de las inversiones o sitios productivos. No sé a qué te refieres con gran tasa de ahorro, pero bueno, yo creo que son procesos diferentes. Yo creo que una cosa es la Unión Soviética, ¿no? El proceso de industrialización, y otra cosa fue las experiencias. Pero en este sentido a ti te preguntaría, por ejemplo, el caso de la Unión Soviética, ¿no? ¿Crees que si no se hubieran desarrollado esos planes quinquenales, cuál sería tu alternativa a nivel, por ejemplo, de libre mercado, demás, que hubiera favorecido el desarrollo de ese? ¿Crees que sin esa gran industria potenciada por los planes quinquenales y la economía centralizada, que tenía sus fallos de cálculo, obviamente, eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo Ujú. crees que se podría haber desarrollado el país en base a esa tecnología, como quien dice, de bajo coste o demás? ¿Crees que realmente hubiera sido posible otra vía? Yo creo que sí, ¿En qué sentido? sí. ¿Puedes tratar de Pues desarrollar? porque estás diciendo que es necesario eh, poner en lugar como pólizas o ciertas reglas para ah, motivar o impulsar el crecimiento industrial en el país.
y no creo que es necesario. O sea, la gente sabe qué quiere comprar y qué quiere vender, y creo que en un sistema centralizado um, causa um, Una atrofia de los deseos de los individuos o algo por el estilo. sí, no es, causa ineficiencias. Y, Ujú. Sí, en eso por ejemplo, estamos de acuerdo. No es lo mismo, creo que se tiende a confundir centralización con, con burocratización, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se da en China, por ejemplo, es una gran burocratización, por ejemplo, que el fenómeno en Yugoslavia es algo similar, ¿no? Pero creo que es la diferencia de que es que en cierta medida, desde el marxismo se defiende que la economía capitalista se estaba centralizando ya con anterioridad a los países, como la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la formación de monopolios, ¿no? El caso, por ejemplo, actualmente de Amazon y demás, ¿no? Cómo son concentraciones de producción y eso, al fin y al cabo, acaba centralizando la producción, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la propiedad privada, es un factor en contra del propio desarrollo, ¿no? De esa centralización. Entonces, en ese sentido, yo creo que no entiendo muy bien por qué la centralización es algo negativo cuando a nivel histórico es una de las bases del, por ejemplo, Gran Bretaña cuando se inició. Es cierto que inicialmente eran pequeñas empresas que se desarrollan, ¿no? Pero después eso tendió a grandes monopolios que fueran capaces de expandirse, de competir con otros países, incluso de imponer ciertos modelos productivos a otros países. Entonces, en ese sentido, no sé cómo, por ejemplo, pongamos el caso de la Unión Soviética, se podría haber desarrollado y llegar a ese mercado que actualmente existe, por ejemplo, a nivel de capitalismo, de mercancías elaboradas, baratas, dice, por decirlo de forma sencilla, sin ese desarrollo industrial previo. Es decir, es la base de ese sistema, que se desarrolle eso. No se me ocurre de otra forma. pero lo que acabas de decir, lo que habías dicho de Corea del Norte, como tienen un programa nuclear con misiles balísticos intercontinentales. Eso es algo muy sofisticado que tuvieron que desarrollar. Y en vez de producir eso, ¿por qué no usan esa sabiduría para producir productos como Corea del Sur, que produce teléfonos, computadoras, autos? Pero previamente Ah, Corea del Sur tuvo que desarrollar un mínimo de industria y eso se hizo a nivel. Yo te invito a que lo busques después de la guerra de Corea, se establecen regímenes dictatoriales en Corea del Sur que centralizan la producción, es decir, no la centralizan sí, en un plano era el a nivel dictador Park, ¿no? socialización. Sí, no sé exactamente, creo que la hija por ahí volvió a la política hace poco, pero me refiero a que fue en cierta medida el control estatal, no fue ese desarrollo el caso de Japón sí que no lo tengo tan en cuenta, pero bueno, en Japón, por ejemplo, no son shibaris, bueno, no me acuerdo, son los grandes trust, como quien dice, que como en Estados Unidos, que son grandes monopolios de determinadas familias, ¿no? Como son el caso, por ejemplo, de Toyota, Mitsubishi y demás, ¿no? Que colaboraron anteriormente con el Imperio japonés, posteriormente eh, Estados Unidos, al hacerse cargo del país, ve que no puede desbancar a esas grandes familias y lo que hace es readaptarlas al modelo productivo, ¿no? Y en cierta medida Pero, son corporaciones que centralizan la producción. pero en realidad monopolios no duran mucho tiempo. Tienen una ventaja por unos años y no duran mucho tiempo. ¿Y Toyota no cómo, puedes cómo se decir que acaba? es ¿Cómo la pequeña empresa, como quien dice, acaba con el monopolio o se sobrepone al monopolio? con ciertas innovaciones o Pero, técnicas o algo que es el mejor, producto mejor. Y te daré el ejemplo de Tesla. Tesla que empezó de nada en Estados Unidos, no sé, hace 10 años no era nada. Zaibatsu, disculpa, Manuel. Zaibatsu Sí, son esas grandes, lo dice aquí Uyghur, son esas Shibatsu. grandes, sí, que eran ya Ujú, previo con el imperio, supongo que se partirá del imperio Meiji, y después se sí, desarrollan y aún, supongo que aún hoy día siguen teniendo influencia. Sí, pero disculpa que te he sí. cortado. El caso de No, Tesla no, me sí. estaba explicando. Sí, el caso de Tesla no era nada, puedes decir, hace 10 años casi no era nada. Y salieron con el carro 100% eléctrico,
que todavía me acuerdo la primera vez que lo vi, era un Roadster y estaba en un lugar donde lavaban autos y me dijo la señora, oh, es un Tesla, nunca ni había escuchado de un Tesla y me dijo que es Es el 100% futuro. eléctrico y no lo creía. Dije, no, es híbrido. Y dijo, no, es eléctrico, tiene una batería debajo. Y dije, sí, dije, no lo creía. Y hoy en día está valorizado Tesla más que todos las compañías automotrices de Estados Unidos combinadas. Si juntas a Ford, que ha durado más de 100 años, 130 años, lo que sea, 120 años. Ford... Claro, pero ahí, por ejemplo, Tesla se adaptó a lo que sería una apertura nueva del mercado, ¿no? Porque no desbancó a una multinacional previa, como quien dice, o a una corporación previa, pero, a un monopolio previo de coches eléctricos, ¿no? Aquí no le dice Mr. X que Tesla tenía subvenciones del gobierno de Estados Unidos y supongo que se refiere al director, era hijo de un multimillonario. Entonces, pero no pero estamos hablando tanto de la era muy meritocracia, estamos poco. hablando más del concepto de monopolio y de cómo Sí. cómo se Pero acaba es con ese monopolio. como Jeff Bezos dijo también, que no dura, un monopolio no puede durar porque la tecnología que sale es nueva, que sale. Como Tesla puedes decir, ok, tenía un monopolio en autos 100% eléctricos Ujú. y no duró nada, porque ahora hay muchos carros que son 100% eléctricos, que están saliendo cada día más. Y en el Ujú. futuro, supuestamente aquí en California todos van a ser eléctricos para el año 2035. Entonces, Tesla ya no tiene ningún monopolio. Está sobrevalorada como compañía, que es 2 trillones de dólares. Está Sí. por 2 trillones. Es como, era la compañía más valorizada del mundo que el año pasado o algo así. Y no va a durar, porque ya salió Audi con el e-tron. Y, ¿qué te ríes? Y, ¿qué pasó? Me ¿Qué río dice? de que mira quién ha aparecido por el chat, el desaparecido. Es Fran. Tú sabías lo que hizo Fran con nosotros. ¿Qué hizo? Cogió su podcast, nos robó a todos los seguidores y ahora dice que no va a aparecer por aquí, que nos va a demandar por propiedad intelectual ¿En serio? y todo esto. ¿Tú lo sabías? No. Sí, 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 sí. Un, un drama, la verdad. Carlos, Confiar en la de gente para que veras. después te... Sí, 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 sí. Para que veas la propiedad intelectual que hablamos, ¿no? Sí, no se puede Eh, confiar con cordobeses. Tengo, sí, los cordobeses no son no son gente de fiables. fiar. Yo siempre lo dije. De hecho, ¿no te acuerdas cuando fundamos el podcast que me dijiste de poner a Fran y te dije, Manuel, no va a salir bien? Sí, es cierto. Los Sí, cordobeses no son de fiar. Yo te lo dije, te lo advertí. Yo conocía cuál es el mi espíritu. culpa. Pero bueno, ahora tenemos que apandar con los que nos toca. No, es broma, es broma. Es broma. No sé. Sigue el equipo junto, a pesar de que, bueno, Fran, por cuestiones técnicas, no quiera pasar por aquí el desgraciado, ¿no? Bueno, por lo menos saluda, Fran. Ya que Sí. ni os veis los programas, ni los compartís, ni se los enseñáis a vuestra pobre madre, ni le creáis una cuenta para subir seguidores, ya que no hacéis nada de eso, por lo menos saludar, cabrones. Es broma, es broma. No vamos a tal. Estábamos hablando precisamente de eso, es una cuestión muy interesante, la verdad, la de cómo desbancar al monopolio, como quien dice, ¿no? Pero ¿no crees que obviamente sí, existen las luchas internas entre corporaciones? Yo creo que obviamente no es algo metafísico de que existan las corporaciones y las corporaciones van a estar ahí siempre hasta que las demoramos, ¿no? Pero ¿no crees que es bastante complejo plantear que uno eh, desde su pequeño mundo pueda desbancar a esos grandes monstruos que incluso lo que tú comentabas antes de las innovaciones técnicas? Las innovaciones técnicas pueden ser, sí, existe el espionaje industrial, existe la cuestión Sí. de la propiedad intelectual, que es muy etérea realmente, ¿no? Como pruebas, de hecho, Thomas, que era Edison, que se cargó al que inventó el cine, lo hizo desaparecer y le robó el invento, ¿no? En el sentido de la propiedad intelectual, que sería lo que tú ¿A fundamentas quién en robó? esta Porque cuestión. sí, yo sé que le robó Creo a que era Tesla francés, también. no era un francés. Oh, sí. Tesla le robó a Tesla. Eso sí es ya famoso. ¿Está bien?
antes nadie criticaba a Edison, era un héroe nacional, pero ahora sí saben que era un, Hostia, no que sé, tiene tela, ladrón. Sí, tiene tela el... No, no era solo de ladrón, un mafioso. De hecho, no tenía vínculos con Hollywood o No algo sé, así. No, no, que él controlaba la costa este. Y él es del los este. judíos se vinieron a Hollywood para fundar, perdón, se fueron a California, a la otra costa, para escapar de la mafia de Edison y fundar Hollywood. Y de ahí nace Hollywood. Oh, sí, escuché algo así, Algo de pero eso no creo era que... exactamente, sí, he escuchado algo de eso, pero no era exactamente por eso. Ya no me acuerdo, pero eran ciertos impuestos o algo así que tenían que pagar y huyeron y nomás Algo no cobraron. sí, algo de mafia Porque de Edison pensaban, están lejos. hay ahí en eso también. Nos dice Fran si la corriente alterna, no la robó Tesla. Pues no Sí, sabría. algo así, que no sé si era la corriente AC/DC o lo que sea, pero era Yo, otra cosa. no, AC/DC es otra cosa, Manuel. No, no vamos a ponernos ahora a hablar de rock porque si no, sí que nos dispersa. No, es broma, es broma. Nos dice Frank que según tiene entendido, Tesla propuso un sistema de corriente alterna que era muchísimo más eficiente y barato, pero lo desestimaron. Sí, también la cuestión de las petroleras chapando todos los proyectos de coches eléctricos desde tiempos inmemoriales, también da bastante que hablar, ¿no? Sí, de hecho, también en Los Ángeles hay un metro abandonado porque las compañías de llantas compraron Hmm. ah, el metro y lo cerraron. La bondad del libre Era mercado, Manuel. Firestone y todo eso. Sí, pero ahora La sí hay bondad del metro. libre mercado, ¿no crees? El libre comercio es Por eso otra forma tú de hablabas pensar. antes de que en la Unión Soviética, por ejemplo, no podría haber avances sociales. Y lo que comenté de la obsolescencia programada es algo que a lo mejor, bueno, no es tan preciso, digamos, o es más puntual, pongámoslo puntual. Yo creo que es de otra forma, pero bueno, pongámoslo en reserva, lo de la obsolescencia programada. Pero es lo que has comentado, es decir, cuando una corporación presiona, hace que avances a nivel productivo, como es la electrificación. Por ejemplo, en el caso de la energía nuclear, todo el lobby que existe en contra de la energía nuclear, el lobby del petróleo que financia Greenpeace, por ejemplo, todas esas cuestiones son cosas dentro del propio mercado que, como quien dice, si el mercado es ese ente ideal, supuestamente según el liberalismo, de intercambio pacífico y que resuelve em, todas nuestras demandas, Necesidades. ¿cómo se pueden dar estos fenómenos, no? Yo te preguntaría ahí, el señor Milton Friedman también ciertamente responde a esta pregunta, pero ¿cómo puede ser eso, no? Milton Friedman lo va a contestar mucho mejor que yo. Algo que iba a decir, eso Sí, de plantas nucleares, sé que en España o en Europa, de hecho, hubo debate sobre a raíz de plantas Chernóbil, sí. nucleares como en Alemania y eso, que las, las hicieron ilegales, las Ujú. plantas nucleares. Aquí en San Diego están desmantelando una planta nuclear. Acabo de aprender que 7 gramos, un pedazo de 7 gramos de uranio Cuidado con para, lo que vas a hablar, Manuel. no, de uranio Vale, sí, energético, 7 gramos, algo así de grande, sí, um, porque es muy pesado, es pequeño. Tiene la misma energía que 2 toneladas de carbón, petróleo. Carbón. no carbón, y 17 Casi mil nada. más, Megavatios. no sé qué de gas, no sé cómo se mide, pies cuadrados, Sí, milímetros cuadrados o algo así, supongo que sea. mililitros cuadrados. Mililitros cúbicos, no sé lo que acabo de No, decir, pero bueno, es entender. pies cúbicos. Bueno, aquí son, normalmente vemos Sí, medidas metros. normales como litros, metros, esas cosas Sí, mucho mejor. de gente civilizada, no Sí, como australianos y anglosajones y esas cosas extrañas. Incluso los mexicanos se rigen por medidas métricas universales, que es lo más sensato del mundo, sí. pero bueno, no nos desviemos ¿Y del tema. sabes quién trajo el metro a México? El ¿Quién? emperador, el emperador Maximiliano. Maximiliano. Sí, Es que es una cuestión también de la
del centralismo en la Revolución Francesa y el jacobinismo y demás. Es un Sí, sí. tema interesante. ¿Qué te parece entonces si avanzamos un poquito Sí, más? sí. Sí, vamos allá. ¿Se ve? Sí. Pues podrían comprarlo. Música épica. Pero aun cuando el mercado internacional del trabajo parece operar a beneficio de todos, la gente siempre alega contra él. El argumento usual contra el comercio libre total es que la mano de obra barata en el exterior quitará empleos a los trabajadores en casa. ¿Pero qué es barato? El obrero japonés es pagado en yens. El obrero norteamericano es pagado en dólares. ¿Cómo comparar el yen con el dólar? Necesitamos alguna forma de transformar a uno en el otro. Aquí es donde entra el tipo de cambio. El precio del yen en términos del dólar. Supongamos que a algún tipo de cambio los bienes japoneses son en general más baratos que los nuestros. Entonces estaremos comprando mucho más al Japón y vendiéndoles poco. ¿Pero qué harán los japoneses con los dólares extra que ganen? No quieren comprar mercaderías norteamericanas. Se supone que todas estas son caras. Quieren comprar mercaderías japonesas, pero para poder hacerlo necesitan yens. Llegarán llamadas de todas partes del mundo a lugares como este, ofreciendo comprar yens con dólares. Pero habrá más ofertas de comprar yens que de venderlos. A fin de tener clientes, aquellos que ofrecen comprar tendrán que elevar el precio. Subirá el precio del yen en términos de dólares. Como usted recuerda, eso ocurrió en 1977 y 1978. A fines de 1978 se requería un 50% más de dólares para comprar una cantidad de yens que un año antes. ¿Pero qué sucede? Cuando el precio de los yens sube en términos de los dólares. La mano de obra japonesa ya no es tan barata. Los bienes japoneses ya no son tan atractivos para los clientes americanos. Por otra parte, la mano de obra norteamericana ya no es tan cara para los japoneses. Las mercaderías norteamericanas son más atractivas para los japoneses. Les exportaremos más y les importaremos menos. Se crearán nuevos puestos en las industrias de exportación para reemplazar cualquier empleo que podrían haberse perdido en industrias que compiten con las importaciones. Así es como un mercado libre de cambios internacionales equilibra el comercio alrededor del mundo cuando se le permite operar. El problema es que cada vez con mayor frecuencia no se permite operar a un mercado libre. Por motivos que parecen ser razonables, si usted no los examina cuidadosamente, los gobiernos insisten en interferir, pero cuando lo hacen, no es posible ocultar los efectos dañinos por mucho tiempo. El motivo principal por qué el yen japonés subió tanto en su precio en esos años del 77 y 78 fue porque el gobierno japonés había estado tratando de impedir que el precio del yen subiera. En el proceso, se permitió que los que podían haber sido disturbios menores se acumularan hasta formar una importante brecha en el comercio. Como resultado, cuando finalmente se permitió operar a las fuerzas del mercado, lo que debe ocurrir más tarde o más temprano, se necesitó un cambio importante en el tipo de cambio del yen para que todo volviera a la normalidad. ¿Por qué no aprenden los gobiernos? Porque los gobiernos nunca aprenden, solo aprende la gente. Y la gente que aprende hoy día puede no ser la gente que estará a cargo de la política económica mañana. Cuando usted contemple esto, usted puede convenir conmigo que lo que necesitamos son restricciones constitucionales sobre el poder del gobierno para interferir en los mercados libres, en cambios internacionales, en comercio internacional, en muchos otros aspectos de nuestras vidas. Bien, aquí comenta una cuestión bastante interesante. No sé exactamente si esto es, supongo que será posterior al abandono del patrón oro en los años 70. Puede ser, Manuel, y se está... ahora nos ayuda Mr. X. ¿Te acuerdas que comentábamos cuando empezamos qué fecha era el documental? Era en los años 80, creo. Sí, no sé. Se tenía... Nos dice aquí, Uyghur, te vamos a hacer bastantes preguntas sobre este tema, pero el yen se tenía abajo para hacer dumping y hundir la producción extranjera. Claro, es que precisamente aquí, ¿qué nos está hablando? ¿Un proceso deflacionario o inflacionario? Porque claro, en ese punto de desarrollo industrial de Japón, exactamente qué se trataba de hacer. Hacer una moneda competitiva, como él comentó, con las exportaciones y las importaciones, pero exactamente qué se pretendía lograr. Se pretendía lograr favorecer las exportaciones, porque era, eso era lo que hacía captar las divisas. Sin embargo, aquí, y me lo podrá decir Uyghur ahora, me parece que Milton Friedman no comenta la cuestión del círculo financiero internacional, porque él comenta las fuerzas del mercado y demás,
pero hay que entender que quien controla en cierta medida los círculos financieros es que acaba influyendo en la producción, ¿no? Y creo que este caso de Japón no lo tengo estudiado y es complejo, pero creo que podrían ir por aquí los tiros. No sé si Manuel nos quieres resumir lo que nos acaba de contar Milton Friedman y voy leyendo a Wilbur a ver si me entero un poco la cosa. Sí. Y lo del oro, ay, no, tampoco no me acuerdo si era el 72, 76. Debe ser posterior Ah, porque, antes, claro, sí. previo al patrón oro, previo a los años 70, es bastante sencillo seguir lo que supone una moneda nacional y lo que supone la valorización de esa moneda, por así decirlo. Pero posteriormente, e incluso en la actualidad, es algo bastante complejo. Pero sí, disculpa que te corte. Pero sí, como dice, los gobiernos no aprenden. Ah, estoy pensando en un ejemplo moderno, contemporáneo, de Turquía, que su gobierno Claro. se metió en su banco central y, como te había dicho, invertí en una compañía turca y la inflación llegó a 20% y me quedé como, no puede empeorar, y compré más acciones y te digo, ahora está más de 60% de inflación, más de 60%, es uno de los peores en el mundo. Sí. Y es debido a que su presidente, que es semidictador, se Un dictador está como tal. metiendo es dictador, ¿no? Se está metiendo en el negocio del Banco Central. Aquí dice Wilbur que el 76. patrón oro se termina en el Yo también 76. pensé, pero deja checo. Era Nixon, buen presidente. Nixon, Sí, uno de los mejores. ¿en serio? Sí, Claro, muy bueno. el documental es de los años 80, justo del 80. Entonces es No, posterior al no, abandono del patrón. Pero es lo que te quería 71, preguntar. 71. ¿El abandono del patrón oro? Sí, Sí. el 15 de agosto 71, cumpleaños de Napoleón. ¿No? Sí, Estás loco. Estás muy sí, loco. sí, sí, Aquí es la fiesta de la Asunción, creo, algo así. 202 años tuviera ese día. Oh, qué gran líder nos hemos perdido en, en Waterloo. Waterloo, de qué gran líder nos ha privado. No, pero ahora volviendo un poco al tema. En ese sentido, Manuel, ¿cómo se puede plantear que los gobiernos no defiendan su moneda nacional? Es decir, el propio hecho de que exista una moneda nacional es síntoma de que la moneda es el instrumento, en cierta medida, yo tampoco es que controle mucho el tema, pero como yo lo veo, la moneda es el instrumento para tener la referencia, incluso a nivel capitalista, de, en cierta medida, el peso económico de ese país y es con lo que puede jugar el país en la economía, ¿no? Es decir, que la intervención del Estado actual, bueno, el Estado en sí, en el Estado burgués, entendido en términos, pero bueno, en la economía no es positivo para gran parte de la población, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo sería la desregularización gubernamental de las monedas? Es decir, eso a mí se me ocurre en Somalia, por ejemplo, o incluso en Venezuela. Bueno, en Venezuela, No, no, bueno, no Venezuela sé. es lo opuesto. Es que sí, O, es por ejemplo, como lo que la dices. adopción de Ecuador del patrón dólar, ¿no? O lo que ha pasado recientemente con Bukele y los bitcoins, ¿no? ¿Cómo, cuál es la alternativa a que los gobiernos controlen la moneda? Si no controla el gobierno la moneda, se Sí, podría partir de una situación de una moneda internacional, pero perdería el sentido de la valor en el mercado actual, ¿no? sí, es como lo que pasó con Grecia, que formaba parte del euro y por sus Claro, pólizas es que, por fiscales. ejemplo, otro caso en referencia a la moneda, aquí en Europa el euro sirve para subyugar a ciertas regiones y que no tengan independencia financiera y que quien controlan, por ejemplo, el proceso de deflación que se está dando en todo el país, ¿no? Poner los precios del norte de Europa con los salarios del sur de Europa, ¿no? Y como eso Pero es una gran retribución a nivel financiero. eso es más, eso no ayuda al norte de Europa, eso es más, perjudica el norte de Europa. Perjudica a los países que son uh, más fiscalmente responsables. Entonces no es como que Alemania quiere controlar a Grecia. Sí, Aquí nos hablan de las diferencias entre cambio libre, cambio semifijo y cambio fijo, ¿no?
el semifijo sería aplicable a Europa, en China es el fijo y en Estados Unidos el cambio libre, pero en Estados Unidos lo controla en cierta medida el Fondo Monetario Internacional, supongo, el Banco Pues Internacional. lo controla más la Reserva Federal. Bueno, claro, sí, la Reserva Federal también tiene, en China obviamente es una economía que el Estado favorece a las corporaciones de allí, y en Europa esa Sí. concepción del semifijo supongo que también estará ligada al Banco Central Europeo y al FMI y demás, ¿no? Y Pero eso en me poco gustaría tiempo, que trataras de eh, vale, disculpa que estaba mirando una cosa. No, pero ¿cómo sería la alternativa? Por ejemplo, aquí Friedman lo dice, hay que poner leyes constitucionales que prohíban la intervención del Estado a nivel monetario. ¿Cómo se sí. podría conseguir eso? ¿Cuál sería el proyecto liberal en contra Pues de...? él está en contra de la Reserva Federal, pero en Estados Unidos la Reserva Federal técnicamente no es parte del gobierno, es independiente. ¿Cómo se controla la Reserva? Aquí nos Sí, dice y Wilbur también que... últimamente hay rumor, no hay rumores, sí va a pasar. La Reserva Federal va a aumentar uh, intereses, la tasa de interés, y va a Sí. haber un cambio drástico en el día que sucede, cambio drástico en la bolsa, en los precios de casas, todo cambia por las acciones que toma. Como Sí. ahorita la gente piensa es que vamos a entrar en una recesión. Yo también creo que sí. Y los precios de casas están muy, muy, Sí. muy, muy altos. Y siento que algo va a pasar. eh, Una y es cosa, debido al gobierno que imprimió mucho dinero pero durante la ¿cuál pandemia. sería la alternativa a que el gobierno no trate de controlarlo? Porque pongamos el caso de Sí, Occidente. Si Occidente actualmente, por ejemplo, centralizando el comercio internacional y los ciclos financieros en Londres, y Estados Unidos, todo el control del comercio que tiene, se basa en que su moneda es la moneda fuerte. Eso no repercute en que los países, como quien dice, todos los países occidentales sean soberanos como tal, pero les permite, en cierta medida, controlar el comercio internacional. Yo creo que eso es algo sí. medianamente que todo se ve y es sensato, ¿no? Entonces, si lo liberalizas, sería casi darle una oportunidad a otras potencias de tener una moneda en valor similar a la tuya, que pueda competir con la tuya, pero con, por ejemplo, un ciclo productivo mucho más desarrollado, con capacidad productiva mucho más desarrollado, incluso a nivel de extracción de materias primas mucho más potente, y eso favorecerlos a ellos, ¿no? En ese sentido, no entiendo muy bien cuál es lo que Sí. plantea. Bueno, Milton Friedman sí habla de qué sería su ideal. No sé si era imprimir, uh, hoy en día está sobrevalorado el cambio de... Sí, nos dicen que Sí, el cambio sí, a dólar en Estados Unidos está en cierta medida sobrevalorado, pero es que no hay otra moneda. El dólar sigue siendo la sí, moneda fuerte y el patrón no es el patrón oro, pero es el patrón del comercio el dólar. internacional, ¿no? No Sí, hay otra moneda es, que pueda hacer competencia, ¿no? no. Sí escuchaste de que ¿cómo se dice en español? Ruble, el ruble Rublo. ruso, rublo. El rublo está ahora más valioso que cuando empezó la guerra, que antes de que empezara la guerra. Yo he escuchado que eso es por un proceso que está potenciando el comercio nacional ruso, pero no sé en qué medida No, era eso es así. porque ya Polonia, Bulgaria, ¿cuál otro país? Ya está pagando el gas en Sí, en la rublos, moneda, en rublos, sí. rublos. Sí, fue una de las condiciones que puso Putin de si quiere Sí, mi gas, págueme mi moneda. Eso es así. sí, era muy inteligente. No tiene que comprar dólar, Sí, vender un dólar. es una medida astuta, la verdad, pero yo he escuchado que el proceso en sí, en general, es más ligado al desarrollo del mercado nacional, porque a ver, que es que no, Rusia si desarrolla suficientemente, tiene capacidades para desarrollar su mercado nacional, ¿no? Porque tiene materias primas, tiene una industria a nivel técnico bastante desarrollada, no es puntera, pero es bastante desarrollada, únicamente le falla a lo mejor esa cuestión productiva de que precisamente Ucrania era el granero
de Rusia y actualmente ya no posee esas reservas, pero podría desarrollarlo a través de después de la Revolución Verde. Siberia y demás ha dejado de ser un terreno yermo para la producción de alimentos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que obviamente tiene más ventajas. No es lo mismo bloquear a Rusia económicamente o no comprarle el gas que, yo que sé, bloquear a otro país mucho más limitado a nivel de recursos, ¿no? Bloquear, yo que sé, a Portugal. Portugal vende a Cristiano Ronaldo, tiene para ganar 2 años, pero poco le queda del resto. Sí. No, sí, no se puede. Rusia está muy grande y tiene muchos. ¿Qué te parece, Manuel? ¿Cuánto tiempo te queda por aquí? Pues mi amigo no me ha contestado, entonces no sé. Es Supongo igual que de está leal dormido. que tú hacia él. No es muy leal. De hecho, creo que es infiel a su novia. Porque queríamos tener por aquí al hijo ilustre, al hijo pródigo. No sé qué te parece. Le dije a las 8, le dije a Frank que si podía pasar un ratito a las 8. ¿Qué te parece si le damos cabida y después aguantamos hasta...? Es que, a ver, esto es principalmente porque a partir de hoy hasta junio prácticamente no vamos a poder grabar. Yo por lo menos no voy a poder grabar, no voy a tener tiempo libre para grabar. Sí. Entonces la idea era hoy grabar bastante, por lo menos 2 horas y pico, para seguirlo y tener material para YouTube y podcast y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido es un Ujú. poco lo que... Pero si te parece, le digo a Frank que se mete y cuando se meta, charlamos un poco con él, sabemos que es de su vida, por lo menos, que no nos Sí, deje abandonado. sí. Vale, se lo comento. Creo que fue al mezquite de Mezquita. Córdoba hace poco. Mezquita, sí. Seguramente, yo creo que duerme allí o algo así, o se queda embobado todo el día. No, Vale, sí lo visitó hace poco.